Shalom Alejem, le habla Davino Moshe Otero. En esta continuación de la serie de Seamos Bíblico, vamos a ver quién es este grupo llamado los Netzaretim, los Netzaritas, que están por donde quiera en el YouTube, el Internet, y haciéndose pasar o hacer creer que son judíos ortodoxos en muchos de los casos. Los Netzaratim, al verlos, vamos a ver que comenzó con un señor que se convirtió, que era un ex pastor bautista, y se fue a mudar a hacer aliyá en Ra'aná, Israel. Ahí es donde comenzó todo este desarrollo de este nuevo movimiento. Pero antes de entrar de lo que es la parte histórica de este movimiento nuevo que ha surgido, la razón por que aún estamos dirigiéndonos a este grupo en particular es porque algo que nos dice el Talmud en Sanhedrin 97a, en la cual leemos de que habría de suceder de que la herejía había de expandir y llenar todo el mundo como condición que rodearía en los días finales. Sabemos que ya se cumplió que el gobierno sería convertido a herejía, literalmente Malhut Tehe Pachle Menut. Menut aquí se entiende en sentido general como cualquier creencia que niega de alguna manera la existencia de Dios, y este será un fenómeno mundial, la cual aún afectará a los sistemas religiosos. Cuando el rabino Nehemías dijo esto, que había predicho un acontecimiento que se cumplió en el año 150 de la era común, cuando el gobierno de Roma oficialmente declaró la secta de los cristianos o mestianos como la secta oficial del Imperio Romano. Ahora, estos que se levantan diciendo que son netzaritas, dicen que no son cristianos, que no son mesiánicos y que son ortodoxos, que siguen al rabino Yehoshua HaNazarat. Ahora, el problema de esto es que el Talmud claramente hace referencia de este grupo que existió en el primer siglo, no llamándolo ni mesiánico ni cristiano, sino Netzaritim o Netzarim. Sin embargo, la palabra menut, que se halla aquí en el Tratado de Sanhedrin, se entendió específicamente en cuanto a las creencias de los nazaritas, literalmente como dice Joseph Klausner, autor y talmudista del siglo XVIII, en su libro Jesús de Nazaret, que esto se refería a Ma'amim Nosrim, las creencias de los seguidores del Gajo, haciendo referencia de la versión del Vilna Gaon del Talmud en el Tratado de Sanhedrin capítulo 49a, de que es este gajo que fue rechazado. Y es por esto que el día de hoy nosotros, la comunidad judía ortodoxa, rechazamos ese gajo oficial que fue rechazado por los sabios del primer siglo, y que en este segundo esfuerzo de tratar de restaurar este movimiento también rechazamos definitivamente en todo sentido este movimiento. Ahora, esto sucederá después, nos dice, y no va a haber nadie para reprenderles, de exhortarles aún entre los hajamins contemporáneos. Hagamos la pregunta: ¿qué fue lo que los Nezaratim de los primeros siglos enseñaban que los sabios de Israel habían declarado sus creencias como menut? Primeramente hallamos que los Nezarim creían que el Mesías candidato era en potencial y actualidad este tal rabino Yeshua de Nazaret. Y es aquí, sin embargo, que no cumplió ninguno de los requisitos o papel del Mesías, y por lo tanto queda totalmente echado en la historia como un gajo, un simiente de la descendencia davídica rechazada. Una cosa es tener una opinión personal que uno cree que fulano de tal es el Mesías, y otra cosa es declarar y promoverlo como si fuera un estudiante a su maestro, como si fuera el maestro ya vivo aún con ellos. Número 2, los Nezarim llegaron a creer que su candidato era Mesías, no solo era el Mesías, sino era el creador en carne. Ahora es interesante que el movimiento inicial no creía esto,
los Ebonims o los Ebionitas rechazaban ese concepto, y este nuevo movimiento en sí ha aceptado los conceptos ebionitas, que tampoco aceptan el concepto de que su rabino es Dios en carne, y ellos hacen esa diferencia en todos sus videos, diciendo, enseñando a la gente que ellos no creen que su rabino Yehoshua HaNazarat es el Mashiach. Sin embargo, todavía siguen la línea de este primer movimiento que históricamente fue rechazado por los Jajamim, y es por lo tanto la razón del interés de este video de categóricamente rechazar también este movimiento como parte de un movimiento herégico, es decir, atribuir al Mesías cosas que no lo llegó a cumplir. Número 3, los Nezaretim llegaron a un gran error eventual a dirigir su devoción total a seguir a este maestro como si fuera más que un maestro, sino absorbía la totalidad de su existencia. Esto es lo que dice el Talmud, y esto apoya lo que dijo el rabino Isaac, quien dijo que el hijo de David no vendrá hasta que todo el mundo ha salido de lo que es el cristianismo, luego entrando a lo que es lo mesianismo, entonces nuevo entrando y cambiando su posición ahora Nezaretim. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos líderes? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Y cuál es en sí el ímpetu de todo esto? Eso lo vamos a ver en las próximas series de clase, cuando veremos se convierte en las creencias de los herejes, en otras palabras, en las creencias de los Nezaretim. Por favor, noten, no dice aquí que se convierten a Menut o a Nosritim, sino a las creencias de los Menut. Es decir, que van a creer que su rabino es el Mashiach sin haber cumplido con todos los requisitos de tal, y seguir promoviendo tal como él es el Mashiach potencial y eventualmente será el Mashiach actual. Esto lo hemos ya hallado en otros grupos, movimientos que varios rabinos por el internet ya han mencionado, y no hay necesidad de tocar esos otros grupos que se han entrado en esa línea muy similar de esta herejía tradicional. El Rabá dijo que ¿qué verso comprueba esto? Y él, mencionando Vayikra 13:13, indica que es cuando todo se convierte en blanco. Es decir, en blanco se refería al leproso, es totalmente consumido su lepra. Es decir, las creencias de los herejes llegará tan profundo, a un nivel tan profundo, que estaría por completo en el cuerpo, como un leproso tiene que estar lleno o contaminado de lepra, y entonces cuando ya está totalmente culminado con lepra, se declara tahor, puro. Quiero que sepan esto, que ya está cumpliendo esto en forma cristalina delante de nuestros ojos, a ver tantos movimientos, tantos que han salido de lo que es el cristianismo, luego entrando a lo que es lo mesianismo, entonces nuevo entrando y cambiando su posición ahora Nezaretim. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quiénes son estos líderes? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Y cuál es en sí el ímpetu de todo esto? Eso lo vamos a ver en las próximas series de clase, cuando veremos al fundador de este movimiento, un ex pastor bautista de Orlando, que llegó a formar aproximadamente en el 1985 en Ra'anah, Israel, después de su conversión, este movimiento llamado Nezarim. Su nombre oficial no era Yirmiyahu ben David, sino se conocía muy bien simplemente como Clint Van Nest, descendiente de un gran abuelo llamado Peter Ben Van Nest, que emigró a Nueva York, a Ámsterdam, antes de ir a Nueva York en el año, y antes de ir a los Estados Unidos, como 25 años después de la embarcación del Mayflower. Él es conocido como un pastor bautista que asistió a la Academia de DuBois, un miembro de Mensa, un hombre muy inteligente, un hombre que también estuvo en las fuerzas aéreas de los Estados Unidos como agente de inteligencia secreta, y vamos a ver que este hombre es bien preparado en cuanto a mucha materia, mucho conocimiento, y es el que se puso sí mismo
para dirigir un grupo y llamarse autónomamente el Pakir, el supervisor, el nuevo líder del movimiento antiguo de los Nezaritim. Y vamos a ver la semana que viene, en la próxima video, cómo él menciona que hay 15 Pakidims o Pakidims nezaritas que llegaron a continuar lo que es la tradición del grupo de los Nezaritim del primer siglo, terminando con el último, que era un Yahura Hassadi, que fue en el año 135 de la era común, y de ese momento hasta 1985 hay un quebrantamiento de transmisión de liderazgo, y este señor ahora toma la batuta, haciéndose él mismo, ungiéndose él mismo como el nuevo Pakid, nuevo supervisor, el nuevo papa del movimiento de los nazaritas mundial. Es interesante, vamos a ver esto más en detalle y cómo otros grupos se añadan a él, porque quieren todavía aguantar a la misma idea de que Yehoshua ben Yeshua ben Yosef HaNazarat es el su rebbe, su dirigente, su maestro, y niegan todos los fundamentos tradicionales de lo que es el cristianismo y el movimiento mesiánico, con el fin de captar nueva audiencia y nuevo seguidor. Es algo nuevo, algo viejo, pero la misma herejía. Nada ha cambiado con estos grupos, sean cristianos, mesiánicos o nezaritim. Nos veremos en la próxima. Shalom Aleichem.